el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en este caso su más alta representante, doña Michelle Bachelet, ha emitido un informe sobre violaciones de derechos humanos, preocupaciones de los estados que están tomando medidas que están violentando los derechos individuales y los derechos colectivos, argumentando la pandemia en el mundo, y Honduras es uno de los centros focales. Hay que recordar que aquí hay una alta representación también en Honduras del Alto Comisionado y se están enviando informes constantemente. Igual la Mesa de Derechos Humanos y otros organismos de derechos humanos. ¿Qué cosas se constatan en este país? Que hay alrededor de 11 garantías constitucionales suspendidas, garantías que no tienen sentido su suspensión, por ejemplo el tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa, o por ejemplo aquellas acciones que han desarrollado los policías y los militares como tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hay que recordar que desde el inicio en que esas garantías se suspenden, personas fueron apresadas en las calles, fueron sometidas a confinamientos cuando supuestamente tenían que tener cierta distancia, fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes en los centros policiales y otros centros de detención. Por lo tanto, el Alto Comisionado tiene toda la razón de mencionar que un Estado tan débil como el hondureño, donde el sistema de justicia no garantiza estas prioridades de protección de la integridad individual y colectiva, pues están desoyendo. Y a eso agréguele un elemento más, don Marvin, que falta de control estatal, personas están deteniendo en forma arbitraria y están evitando en otros casos la entrada de familias a sus propios vecindarios cuando esas restricciones no pueden estar en manos de particulares tampoco. Es decir, tenemos una disociación completa de esas medidas y garantías. Es decir, abogados, no solamente no están siendo transparentes con los recursos o fondos que han destinado para atender la pandemia, sino que están también aprovechando la pandemia para recrudecer las violaciones a los derechos humanos. Correcto. Usted ha dicho un elemento muy importante y es que los derechos humanos tienen que ver prácticamente con todo el espectro. Uno de los elementos que mencionábamos en este momento es el que tiene que ver con garantías individuales y colectivas de la integridad física, pero también estamos hablando del derecho a la salud. Recuerde usted que el derecho a la salud no puede ser restringido bajo ningún momento, en ninguna circunstancia. Incluso a los privados de libertad se les deben garantizar el derecho a la salud, cosa que nosotros hemos visto en ese tipo de desatenciones del Estado, como hay lugares donde el sistema de salud ha estado en su máxima precariedad, y aquellos que se dedicaron algún recurso para poder atenderlo, vemos que se ha desviado esa atención en recursos y que prácticamente el sistema sanitario no tiene la atención. Luego, ahí evaluamos dos elementos importantes. Uno es la buena administración o la mala administración y la corrupción. Esos dos elementos, cuando se combinan, son altamente letales, y ahí es donde el Alto Comisionado ha dicho: hay suspensión de garantías, pero no se está garantizando el derecho a la salud. Hay una incongruencia en ese sentido, pero además los estados, como el hondureño, se están aprovechando para robarse el dinero. Y el otro elemento que ha mencionado con justa preocupación, que tiene que ver con la amenaza a la democracia. Ha dicho que hay que tener mucho cuidado que la democracia no sea amenazada por estos estados con esas ínfulas dictatoriales. Y aquí ha recrudecido también las violaciones a la libertad de expresión. En el marco del Día Internacional de la Libertad de Expresión, medios de comunicación como Radio Globo y Confidencial HN son limitados el acceso a la información y a lugares donde se genera información estatal. Ese es un elemento importantísimo que usted acaba de mencionar y lo relaciona directamente con la restricción de esas libertades constitucionales. Yo le mencionaba que la libertad de expresión no debió haberse limitado en esta suspensión de garantías. ¿Cuál es el sentido de evitar que la prensa dé a conocer los sucesos que se están dando alrededor de la pandemia? ¿Cuál es la preocupación que existe por parte del Estado? Que la prensa pueda hacer la vigilancia y pueda hacer la denuncia del mal manejo de los recursos del Estado. Se ha restringido entonces un derecho fundamental para la democracia, como es la libertad de expresión, porque esto nos garantiza a nosotros que la población tenga información suficiente, no solo para hacer veeduría, sino para hacer control. Y lógicamente, don Marvin, hay algunos medios de comunicación independientes que tienen dirigida la mirada represora estatal, como Radio Globo, Confidencial y otros que tienen ese nivel de independencia. Eso en una democracia no es aceptable, eso solo lo mantienen las dictaduras.